Hola, soy Dante, os hablo desde mi estudio aquí en Madrid, España. Llevé horas investigando algo que me dejó sin palabras. Estudié los patrones de conquista de civilizaciones interestelares. Analicé cómo los imperios expansionistas calculan la resistencia de sus enemigos. Y descubrí algo fascinante. Todas las especies del universo, absolutamente todas, basan sus predicciones en una suposición fundamental, que el enemigo racional siempre escoge la supervivencia sobre el orgullo. Pero los humanos no somos así. La historia de hoy no es simplemente sobre una guerra. Es sobre el momento exacto en que un imperio que había conquistado 100 mundos se encontró frente a la única especie del universo que construye armas antes de que nadie les declare la guerra. La única especie que responde al silencio con tungsteno. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa cuando el depredador definitivo del universo choca contra la única presa que lleva 1000 años preparándose para ese momento? Si amáis la resiliencia humana, si os apasionan las historias donde la humanidad demuestra de qué está hecha, bienvenidos a HFI Dimensión X. Quedaos. Esto va a ponerse muy intenso. El Nexus no tuvo tiempo de gritar. El primer módulo de asalto perforó el casco de la estación como una garra atravesando carne. El metal fundido salpicó en todas direcciones por el corredor diplomático. La atmósfera aulló hacia el vacío. Las luces murieron en cascada, panel tras panel, hasta que solo quedó la oscuridad y el sonido del metal que se retorcía bajo una presión imposible. Y antes de que los mamparos de emergencia pudieran sellarse, el módulo se abrió. Como un huevo negro que eclosionara con violencia. Soldados Draarat inundaron el pasillo. 2,70 metros de músculo escamado y armadura natural. Cabezas de cocodrilo que giraban a izquierda y derecha con una velocidad que no debería ser posible en algo tan grande. Ojos dorados ya trazando objetivos. Sus armas escupieron ráfagas cortas y brutales de plasma que convirtieron a los guardias del Consejo en ceniza y hueso disperso antes de que ninguno pudiera reaccionar. Llegaron más módulos. Decenas. Luego cientos. El Nexus entero tembló bajo el asalto. La antigua superestructura de la estación gimió mientras las cargas explosivas detonaban a lo largo de su espina dorsal en una secuencia perfecta y quirúrgica. Conductos de energía primarios. Matrices de comunicación. Todo cortado con precisión milimétrica. Esto no era furia. Era ingeniería. En la gran cámara, 37 especies se habían quedado inmóviles en sus asientos. Delegados. Embajadores. Representantes de civilizaciones que habían mantenido la paz durante más de 4000 años. Habían estado debatiendo aranceles comerciales cuando la primera explosión sacudió la estación. Ahora miraban cómo las puertas principales cedían hacia adentro. El embajador Tran, de los Talai, se levantó de su asiento. Su cresta emplumada se aplastó contra su cráneo, un reflejo instintivo ante el peligro que su especie nunca había llegado a suprimir del todo. Era un gesto antiguo. Profundamente animal. A su alrededor, otros delegados corrían hacia salidas que ya no existían. Algunos llamaban a la seguridad que nunca llegaría. Otros simplemente se quedaban de pie, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Las puertas explotaron hacia adentro. Los soldados Draarat inundaron la cámara. Sus pisadas pesadas hacían vibrar el suelo milenario. Se desplegaron en formación táctica, armas en alto, y comenzaron a disparar. Sin demandas. Sin advertencias. Sin negociación. Solo matanza. El embajador feloriano recibió 3 disparos de plasma en el pecho antes de poder levantarse de su silla. La delegación Brat, los 4 de ellos, murió en un apretado grupo cerca de la salida oriental, abatida mientras intentaba huir. El representante Omurano, una especie conocida por su pacifismo absoluto, simplemente cerró los ojos y aceptó su muerte en silencio. Tran no huyó. Había vivido más de 200 años. Había visto imperios nacer y caer como mareas. Había mediado tratados entre especies que habían estado en guerra durante milenios. Sabía con absoluta certeza que esto era el fin de todo lo que el Consejo representaba. Pero también sabía otra cosa. Se abrió paso entre el caos, moviéndose contra la corriente de delegados que huían. El fuego de plasma chamuscaba el aire a su alrededor. Un disparo le rozó el hombro, quemando plumas y carne. Ignoró el dolor. Había algo que tenía que hacer. Llegó al borde de la cámara y se pegó contra la pared, protegido momentáneamente por una mesa volcada.
Sus manos se movieron hacia su muñeca. Hacia el dispositivo sencillo que llevaba allí. Un regalo. Un símbolo de amistad de una especie que el Consejo había considerado demasiado primitiva para ser admitida. El general Floyd Carpenter, de la Tierra, se lo había dado después de su última reunión. Una conversación agradable. Cálida. Llena de esperanza. Si alguna vez nos necesitáis, Carpenter le había dicho, esto nos llegará desde cualquier rincón de la galaxia. No es gran cosa, pero es una promesa. Tran lo había llevado puesto cada día desde entonces. Sus dedos con garras encontraron el interruptor de activación. El dispositivo era primitivo para los estándares galácticos. Sin encriptación, sin entrelazamiento cuántico. Solo una baliza de radio simple que transmitía en una frecuencia antigua de la Tierra. Presionó el interruptor. Una pequeña luz parpadeó en verde. La señal comenzó a pulsar. Tran levantó la vista. Un soldado Draarat estaba de pie sobre él. Rifle de plasma apuntado a su pecho. Las fauces de la criatura se abrieron, revelando filas de dientes cerrados. Sus ojos dorados no mostraban nada. Ni odio, ni satisfacción, ni misericordia. Solo propósito. Llegáis tarde, dijo Tran en voz baja. Alguien vendrá. El soldado disparó. El cuerpo de Tran cayó contra la pared, con humo saliendo de la herida en su pecho. Sus ojos se apagaron. Su cresta emplumada quedó inmóvil. Pero en su muñeca, la pequeña luz verde siguió parpadeando. La señal siguió pulsando. La masacre duró 11 minutos. Cuando terminó, la gran cámara estaba en silencio. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Delegados, guardias de seguridad, personal de apoyo. El aire estaba denso con humo y el olor metálico de sangre alienígena. 37 especies. 4000 años de cooperación. Terminados en menos tiempo del que se tarda en preparar un té. Las puertas principales volvieron a abrirse. Tirano Borak Dret entró. Era enorme. 3 metros y 10 de carne escamada y cubierta de cicatrices. Su piel llevaba las marcas de 100 conquistas. Viejas heridas que habían cicatrizado en crestas de tejido orgulloso. Su cola arrastraba detrás de él, suficientemente pesada como para romper huesos con un solo golpe. Sus ojos dorados recorrieron la carne con la desafección de un depredador inspeccionando una cacería exitosa. Caminó hasta el centro de la cámara. Sus soldados se apartaron ante él, con las cabezas inclinadas. Se detuvo junto al cuerpo del mediador jefe del consejo. Una criatura pequeña y frágil que había dedicado su vida a abogar por la paz. Borak Dret puso un pie enorme sobre el pecho del cadáver. Esto, rugió, con una voz como grava arrastrada sobre piedra, es lo que os gana la cooperación. Levantó la vista hacia las galerías de observación donde los dispositivos de grabación todavía parpadeaban con energía. Sus fauces se abrieron en algo que podría haber sido una sonrisa. Soy Borak Dret. Durante 10.000 años, mi pueblo esperó más allá de vuestras fronteras. Os vimos ablandarse. Os vimos olvidar lo que significa la fuerza. Presionó hacia abajo. Los huesos crujieron bajo su pie. El Imperio Draarat no negocia. No se une. No comparte. Su cola barrió el suelo, dispersando cuerpos como juguetes descartados. No hay más consejo. Solo existe el dominio. Obedeced o seréis eliminados. Se giró y caminó hacia la salida. Sus soldados le siguieron, sus pasos resonando por la cámara silenciosa. Detrás de ellos, en medio de la carnicería y el humo y los cuerpos que se enfriaban, una pequeña luz verde seguía parpadeando en la muñeca de un embajador muerto. La señal pulsaba. 12 horas después, al otro lado de la galaxia, una erupción solar terminó. Las matrices de comunicación de la Tierra volvieron a la vida una por una. Los satélites se reiniciaron. Las estaciones terrestres se reconectaron. El apagón que había aislado el sistema solar durante medio día se levantó como niebla que se quema bajo el sol de la mañana. En las montañas de Nuevo México, el conjunto se cobró vida. El doctor Emil Vázquez fue el primero en notarlo. Llevaba horas revisando registros de datos cuando apareció la anomalía. Una señal débil enterrada en el ruido estático,
apenas distinguible del ruido de fondo. La pasó por los filtros 2 veces. Luego una tercera. La señal persistió. Eso no es posible, murmuró. Llamó a su supervisor. Su supervisor llamó al director. El director llamó a alguien en Washington, que llamó a alguien en el Pentágono, que llamó a alguien que sabía exactamente lo que estaba mirando. La señal no era alienígena. Era humana. Una vieja frecuencia militar terrestre de banda de emergencia. El tipo de cosa integrada en kits de supervivencia y paquetes diplomáticos. Analógica simple, diseñada para ser escuchada a través de cualquier distancia y cualquier interferencia. Pero la señal no venía de la Tierra. Venía del núcleo galáctico. El general Floyd Carpenter llegó a la instalación 3 horas después de la llamada. Tenía 61 años. Era un soldado de carrera que había servido en conflictos que la mayoría de la gente ya había olvidado. Su rostro estaba surcado por décadas de decisiones difíciles. Sus ojos estaban cansados, pero eran afilados como cuchillas. Escuchó la señal durante mucho tiempo. Los técnicos le observaban, esperando órdenes, esperando alguna explicación. Carpenter no dijo nada. Conocía esa frecuencia. La había autorizado el mismo años atrás para un paquete diplomático destinado a un único receptor. Un regalo para un amigo. Una promesa. Tran. La señal no era una llamada de socorro. No había voz, ningún mensaje. Solo un pulso. ¿Constante? Sin fin. Una baliza diseñada para activarse solo si todo lo demás había fallado. Carpenter entendió lo que ese silencio significaba. Lo que fuera que hubiera ocurrido, Tran no había vivido lo suficiente para explicarlo. Ninguna transmisión de seguimiento, ninguna aclaración. Solo la baliza repitiéndose hacia el vacío. Algo había salido catastróficamente mal. Y en sus últimos momentos, Tran había hecho lo único que le quedaba. Había llamado a la Tierra. Carpenter se alejó de la consola. Su equipo esperó a que hablara. Señor, alguien preguntó. ¿Qué hacemos? Averiguad qué pasó, dijo Carpenter. Todos los puestos de escucha, todos los relés a los que podamos acceder. Cualquier fragmento de datos. La llamarada no lo quemó todo. Quiero respuestas. Caminó hacia la puerta, se detuvo, miró atrás. Y conseguíme una línea con el Estado Mayor Conjunto. Canal seguro, sin filtraciones. La sala estalló en movimiento. Las respuestas llegaron en fragmentos. Durante las siguientes 72 horas, la red de inteligencia de la Tierra trabajó sin descanso. Los puestos de escucha esparcidos por las colonias exteriores recogieron fragmentos de transmisiones. Los relés del espacio profundo, algunos dañados por la erupción solar, otros simplemente demasiado lejos para recibir señales claras, alimentaron lentamente los datos de vuelta a la Tierra. El cuadro que emergió era peor de lo que nadie había imaginado. El Consejo Galáctico había caído. No se había derrumbado, no se había desestabilizado. Había caído. Completamente. Violentamente. En un único golpe coordinado. Las comunicaciones interceptadas pintaban un retrato sombrío. Llamadas de socorro de docenas de especies, la mayoría cortadas a mitad de transmisión. Transmisiones de emergencia automatizadas de estaciones que ya no respondían. Y debajo de todo eso, un único mensaje repitiéndose en todas las frecuencias que la galaxia había utilizado alguna vez. El Imperio Draarat se había anunciado. Carpenter estaba de pie en la sala de briefing segura del Pentágono, rodeado de almirantes, generales y directores de inteligencia. La pantalla ante ellos mostraba el mensaje traducido. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Soy Borak Dredd. El Consejo ya no existe. El Imperio Draarat gobierna. Todas las especies se someterán. Toda resistencia será extinguida. No tenéis aliados. No tenéis esperanza. Solo tenéis una elección. Arrodillaos o seréis borrados. El silencio llenó la sala. El almirante Rix, un hombre de la Armada con 40 años de servicio, fue el primero en hablar. ¿Quiénes diablos son esas cosas? Desconocido, respondió el director Simmons de Inteligencia Naval.
No tenemos registros de los Draarat en ninguna base de datos del Consejo a la que hayamos accedido. Sin contacto previo, sin avistamientos, sin referencias. Es como si no hubieran existido hasta hace 3 días. Existían, dijo Carpenter en voz baja. Solo estaban esperando. Se acercó más a la pantalla. Pasad las imágenes, ordenó. La pantalla cambió. Las imágenes borrosas recuperadas de un relé dañado cerca del núcleo galáctico mostraban las secuelas del ataque. La estación Nexus, con su casco perforado en docenas de lugares. Cuerpos flotando en el vacío. Naves de guerra Draarat circulando como depredadores alrededor de una carcasa. Y allí en el centro del encuadre, la gran cámara. Sus grandes ventanas destrozadas. Sus suelos manchados de sangre. Congela ahí, dijo Carpenter. La imagen se detuvo. Se acercó, estudiando la carnicería. Sus ojos encontraron algo cerca del borde del encuadre. Un cuerpo desplomado contra una pared. Una cresta emplumada aplastada contra un cráneo habían. Un pequeño dispositivo en su muñeca todavía parpadeando. Carpenter miró la imagen durante un largo momento. Nadie en la sala habló. Activó la baliza, dijo Carpenter finalmente. Se giró para enfrentarse a los comandantes reunidos. Su voz era firme, pero algo frío se había asentado detrás de sus ojos. Los Draarat creen que la galaxia es suya ahora. Creen que ya han ganado. No saben nada de nosotros. La Tierra nunca fue admitida. No estamos en sus registros. Puso ambas manos sobre la mesa. Pero en 6 meses, quizás menos, vendrán aquí. Esperarán otra conquista fácil. Otra especie que se arrodille. Miró a los ojos de los oficiales a su alrededor. No les daremos eso. El almirante Enric se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones, general? Carpenter se irguió. Movilización total. Cada astillero, cada plataforma de armas, cada soldado que tengamos. Activamos el anillo Igis. Llevamos la base Longbov a plena capacidad operativa. Construimos una flota y la entrenamos para matar a estas cosas. ¿Estamos listos para una guerra de esa magnitud?, preguntó Simmons. Carpenter no dudó. No podemos elegir eso, dijo. Vienen igualmente. La única pregunta es si les recibimos preparados o de rodillas. Se giró de nuevo hacia la pantalla. La imagen congelada del cuerpo de Tran le devolvió la mirada. Un amigo. Un diplomático. Un creyente en la paz. Muerto ahora, porque la paz había fallado. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Miró atrás una última vez. Conseguime todo lo que tengamos sobre los Draarat. Diseños de naves, firmas de armas, patrones tácticos, cualquier cosa que nuestros puestos de escucha hayan capturado. Quiero saber cómo luchan. ¿Y luego?, preguntó Rix. La mandíbula de Carpenter se tensó. Y luego les enseñamos cómo luchamos nosotros. Salió de la sala. Detrás de él, el mensaje de Borak Dredd continuó reproduciéndose en bucle. La voz del Apex retumbó por la sala de briefing vacía, prometiendo extinción a todos los que resistieran. En algún lugar del estático, enterrada bajo las amenazas y las declaraciones de conquista, una pequeña señal humana seguía pulsando desde las ruinas del Nexus. Una baliza de un amigo muerto. Una promesa que la Tierra tenía intención de cumplir. 6 meses después, los Draarat llegaron al sistema solar. Su flota emergió del vacío como una herida abriéndose en el espacio. Naves negras, de perfiles angulares y dentados que recordaban a depredadores congelados en metal. Cientos de ellas. Acorazados, portanaves, cruceros de asalto dispuestos en formación perfecta mientras cruzaban el límite exterior del sistema. Al frente de la armada, la nave más grande de todas. El trono de escamas. El buque insignia de Borak Dredd. Una fortaleza móvil eriza de lanzas de plasma y cizallas de gravedad. Su casco cubierto de cicatrices de 100 conquistas. Los Draarat habían venido a reclamar otro mundo. En el puente del trono de escamas, Borak Dredd estaba de pie ante el puerto de observación. Su forma masiva se recortaba contra el distante sol amarillo.
Sus ojos dorados estudiaban el sistema ante él. 8 planetas. Una dispersión de lunas. Un mundo repleto de vida. ¿La Tierra? Su segundo al mando, un veterano cubierto de cicatrices llamado Cororax, se acercó con una pantalla táctica. Apex. Detectamos estructuras orbitales alrededor del tercer planeta. Construcción primitiva. Sin escudos energéticos. Sin firmas de plasma. Las fauces de Borak Dredd se abrieron ligeramente. Diversión. Primitivos, rumió. Los registros del Consejo mencionaban a esta especie. Se les denegó la membresía. Demasiado jóvenes. Demasiado débiles. No estaban en la lista de sometimiento, señaló Cororax. Entonces aprenderán la sumisión de primera mano. Borak Dredd se alejó del puerto. Abrid un canal. Todas las frecuencias. Que oigan la voz de sus nuevos amos. La matriz de comunicación se activó. El mensaje de Borak se emitió por todo el sistema solar, ahogando todas las frecuencias, todas las señales, todas las transmisiones. Especie del tercer planeta. Soy Borak Dredd, el Apex. El Imperio Draarat ha reclamado esta galaxia. Vuestro consejo es ceniza. Vuestros aliados son cadáveres. Estáis solos. Tenéis una oportunidad. Arrodillaos ante el Imperio. Rendid vuestro mundo. Aceptad vuestro lugar como sirvientes. Resistid y dejaréis de existir. Tenéis una hora para responder. El mensaje terminó. Siguió el silencio. La flota Draarat mantuvo su posición, esperando. Borak Dredd regresó a su trono de mando, acomodando su enorme forma en el antiguo asiento. Su cola se enrolló alrededor de la base. Sus garras golpeteaban contra el reposabrazos con un ritmo paciente y predatorio. 1 hora. Más que suficiente para que los primitivos comprendieran su situación. Los minutos pasaron. Cororax monitoreaba las matrices de comunicación. Su franja se agitó con una inquietud creciente. Apex, no hay respuesta. Tienen miedo. Dadles tiempo. Más minutos. La pantalla táctica no mostraba ningún movimiento de las estructuras orbitales humanas. Sin transmisiones, sin señales de socorro, sin súplicas de negociación. Nada. La inquietud de Cororax se profundizó. Apex, todavía no hay respuesta. Ninguna comunicación de ningún tipo. Simplemente están en silencio. Los ojos de Borak Dredd se estrecharon. Esto no era miedo. El miedo producía pánico. Caos. Desesperados intentos de comunicación. Escanead sus plataformas orbitales de nuevo, ordenó. Cororax obedeció. Los resultados aparecieron en la pantalla táctica. Sus escamas palidecieron. Apex, las estructuras orbitales. No son estaciones. Explícate. Son armas. 12 plataformas dispuestas en un anillo alrededor del planeta. Aceleradores electromagnéticos. Sistemas de proyectiles cinéticos. Son. El primer proyectil del cañón de Riel impactó en la vanguardia Draarat a 17 km por segundo. Golpeó el destructor líder sin previo aviso. Una varilla de tungsteno del tamaño de un coche, acelerada a una fracción de la velocidad de la luz por los raíles magnéticos del anillo Igis. Los escudos del destructor brillaron, aguantaron por una fracción de segundo, y luego colapsaron. El proyectil perforó el casco de proa a popa, saliendo en un rocío de metal fundido y atmósfera que se vaciaba. La nave murió al instante. Luego el resto del anillo abrió fuego. 12 plataformas. 48 baterías de cañones de riel. Todas disparando en secuencia sincronizada. Vertiendo muerte cinética sobre la formación Draarat. Las varillas desgarraron escudos que nunca habían enfrentado este tipo de bombardeo sostenido. Naves que habían conquistado 100 mundos se encontraron destrozadas por metal simple que se movía a velocidades imposibles. Borak Dredd se levantó de un salto de su trono. «¡Devolvedles el fuego!». La flota Draarat respondió. Las lanzas de plasma iluminaron el vacío, enviando ardientes rayos de energía hacia las plataformas orbitales.
Las cizallas de gravedad se activaron, deformando el espacio en patrones letales. El contraataque fue masivo, abrumador, exactamente como había sido contra todas las demás especies que habían conquistado. Pero el anillo Aegis había sido construido por humanos. Y los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que los escudos podían agotarse. Que las armas energéticas podían esquivarse. Que las armas más simples eran a menudo las más efectivas. Las plataformas estaban blindadas, no escudadas. Gruesas capas de tungsteno y composite cerámico. Sin firma energética que apuntar. Sin escudos que colapsar. Las lanzas de plasma Draarat les impactaron y chamuscaron sus superficies, pero las plataformas siguieron disparando. 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 En el puente del UEDC Cartago, el general Floyd Carpenter observaba cómo se desarrollaba la batalla. El buque insignia permanecía en formación con el resto de la flota humana. 47 naves dispuestas en 3 grupos de batalla detrás de la protección del anillo Aegis. El Cartago era un portanaves pesado, erizado de bahías de cazas y tubos de torpedos. A su alrededor, destructores y fragatas mantenían posición, esperando la orden de avanzar. Carpenter estaba de pie ante la consola de mando central. Su rostro iluminado por la pantalla táctica. 6 meses de preparación. 6 meses de construcción, entrenamiento, planificación. Todo para este momento. El anillo Aegis sin forma de funcionamiento nominal, anunció su oficial táctico. La vanguardia enemiga ha perdido 14 naves. Están intentando reagruparse. Estado de Longbow. Preparado y listo. Esperando vuestra orden. Carpenter asintió. Las estaciones Longbow en la Luna eran la segunda fase. Plataformas de lanzamiento cinético diseñadas para lanzar enormes varillas de tungsteno a través del vacío. Matabarcos. Cada una capaz de partir un acorazado por la mitad. Reservad Longbow. Que comprometan primero toda su flota. Señor. En la pantalla, la formación Draarat se estaba desplazando. Se habían recuperado del shock inicial y avanzaban. Sus acorazados formando un muro de escudos y potencia de fuego. Las lanzas de plasma golpeaban el anillo Aegis. Una plataforma recibió un impacto directo de una cizalla de gravedad. Su estructura se torció y arrugó antes de explotar. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión del buque insignia enemigo. En la pantalla, el rostro de Borak Dret apareció en el display principal. Sus ojos dorados ardían de furia. Sus fauces estaban abiertas, revelando filas de dientes cerrados. Humanos, escupió la palabra como una maldición. ¿Osáis atacar al Imperio? ¿Osáis resistir? He conquistado 100 especies, quemado 1000 mundos. Vosotros no sois nada. Insectos. Destruiré vuestra flota y me deleitaré con vuestras cenizas. La transmisión esperó una respuesta. Carpenter miró la pantalla. Su expresión no cambió. Alcanzó el control y terminó el canal. Timón, dijo con calma. Señalizad a la flota. Toda máquina avante. Formación martillo. El UEDC Cartago aceleró hacia adelante. Detrás de él, toda la flota humana le siguió. Destructores, fragatas, cruceros, todos avanzando en formación de cuña con el buque insignia en su centro. El UEDC Caída de Hierro tomó la punta. Sus baterías de asalto ya cargándose. Las dos flotas cerraron la distancia. Y la verdadera batalla comenzó. El vacío entre la Tierra y la armada Draarat se convirtió en un campo de matanza. Proyectiles de cañón de riel y lanzas de plasma se cruzaron en la oscuridad. Naves de ambos bandos morían. Algunas rápidamente, desgarradas por impactos cinéticos. Otras lentamente, ardiendo por fuegos internos mientras la atmósfera se vaciaba al espacio. El Cartago se estremeció cuando un disparo de plasma rozó su blindaje de babor, quemando una cicatriz negra en el casco. Carpenter se agarró a la consola de mando, pero no parpadeó. Informe de daños. Sección 7 de blindaje de babor comprometida. Sin brecha en el casco. Equipos de control de daños respondiendo. Seguid disparando. Apuntad a sus portanaves.
La flota humana era más pequeña, superada en potencia de fuego bruta. Pero tenía ventajas que los Draarat no habían anticipado. Velocidad. Las naves humanas eran más rápidas, más maniobrables. Esquivaban lanzas de plasma que habrían alcanzado naves más lentas. Se deslizaban por campos de cizalla de gravedad que deberían haberlas destruido. Coordinación. Cada nave humana operaba como parte de una única red táctica, compartiendo datos de objetivos en tiempo real. Cuando una nave disparaba, 3 más ajustaban su puntería para compensar. Los Draarat luchaban como individuos. Los humanos luchaban como uno. Y lo más importante. Habían estudiado a su enemigo. 6 meses de transmisiones interceptadas. 6 meses analizando tácticas Draarat, armas, frecuencias de escudo. 6 meses aprendiendo exactamente cómo matarles. Los escudos enemigos se están debilitando en los acorazados de cabeza, informó el oficial táctico. El fuego sostenido está agotando sus reservas de energía más rápido de lo que pueden compensar. Concentrad el fuego en la nave líder. Todas las baterías. La caída de hierro acusó recibo de la orden. Sus cañones principales giraron, se bloquearon en el acorazado Draarat líder, y abrieron fuego. 4 proyectiles de cañón de riel impactaron en la nave en rápida sucesión. El primero colapsó los escudos. El segundo abrió brecha en el casco. El tercero y el cuarto rasgaron el interior, destrozando alojamientos de la tripulación y secciones de ingeniería. El acorazado escorró, dejando un rastro de fuego y escombros. Luego explotó. Un grito de júbilo recorrió la flota humana, pero Carpenter lo silenció con una mano levantada. Mantened la concentración. Esto no ha terminado. Tenía razón. En el trono de escamas, Borácteret observaba la destrucción de su acorazado con fría furia. Estos primitivos, estos insectos, en realidad estaban contraatacando. En realidad matando sus naves. Inaceptable. Lanzad los enjambres de abordaje. Todas las portanaves. Abrumadlos con números. Tomad sus naves desde dentro. Por toda la flota Draarat, las bahías de los portanaves se abrieron. Miles de módulos de abordaje se lanzaron al vacío. Cada uno llevaba un escuadrón de soldados Draarat. Surcaron hacia la formación humana como una nube de langostas de metal, apuntando a los huecos en el fuego defensivo. Los sensores del Cartago empezaron a emitir alarmas. Múltiples contactos entrantes. Módulos de abordaje. Cientos de ellos. La mandíbula de Carpenter se tensó. Esta era la táctica preferida de los Draarat. Abrir brecha en el casco. Inundar los pasillos con soldados. Tomar la nave mediante un brutal combate cuerpo a cuerpo en espacios estrechos. Todas las naves, fuego defensivo. Baterías de punto de defensa, automático completo. No les dejéis anclar. Los cañones de toda la flota giraron, llenando el vacío con ráfagas de fuego trazador. Los módulos de abordaje explotaban por docenas. Pero eran demasiados. Algunos se colaron. Impactaron en los cascos de las naves humanas con abrazaderas magnéticas. Sus sopletes cortando ya el blindaje. En el destructor UEDC implacable, los primeros soldados Draarat abrieron brecha en el casco. Entraron en oleada. 2,70 metros de músculo escamado y armadura natural. Rifles de plasma ladrando. Garras rasgando. La tripulación humana les recibió en los pasillos con todo lo que tenían. El sargento mayor Darío Víquez fue el primero en disparar. Su rifle retrocedió contra su hombro, poniendo 3 balas en el pecho del Draarat líder. La criatura se tambaleó pero no cayó. Sus escamas absorbieron los impactos como armadura. Levantó su rifle de plasma y devolvió el fuego. Víquez se tiró detrás de un mamparo mientras el disparo le pasaba chamuscando. Balas perforantes, gritó. Apuntad a las articulaciones, a la garganta. Su escuadrón se ajustó. La siguiente salva apuntó a los huecos en la armadura natural de los Draarat. Las escamas más blandas en los codos, las rodillas, el cuello. Soldados caían, pero seguían llegando más. El pasillo se convirtió en un matadero. Por toda la flota, batallas similares rugían.
Humanos y Draarat luchaban cuerpo a cuerpo en los espacios estrechos de los pasillos de las naves. Los Draarat eran más grandes, más fuertes, más difíciles de matar. Pero los humanos luchaban por su hogar, su planeta, su especie. No retrocedían. En el Cartago, Carpenter recibía los informes con sombría concentración. Partidas de abordaje en el Implacable, el Indomable y el Filo de la Furia. Todas las naves informan de fuerte resistencia. Decidles que aguanten. Los refuerzos no están disponibles. Señor, el Implacable está solicitando. Decidles que aguanten. Las palabras eran duras, pero Carpenter sabía la verdad. Si desviaba naves para rescatar embarcaciones abordadas, la formación rompería. Y si la formación rompía, los Draarat ganarían. Señor, el oficial de comunicaciones levantó la vista. Mensaje del coronel Ben. La división Sigma informa de preparación. Carpenter hizo una pausa. Este era el momento. El plan para el que habían entrenado. La apuesta que podría terminar esta batalla o condenarles a todos. Estado del horizonte negro. En posición. Sistemas de sigilo activos. Sin detección por sensores enemigos. Carpenter miró la pantalla táctica. El trono de escamas estaba en el centro de la formación Draarat, protegido por un muro de escoltas. Sus escudos a plena potencia. Sus armas devastando todo lo que se acercaba. Pero cada nave tenía un punto débil. Señalizad al coronel Ben. La operación Apagón está autorizada. Inutilizad ese buque insignia. Señor. En el UEDC Horizonte Negro, el coronel Derek Ben recibió la orden. Estaba de pie en la bahía de lanzamiento del portanaves furtivo, rodeado de su equipo. 4 hombres. Los mejores de la división Sigma. Cada uno había entrenado específicamente para esta misión. Cada uno sabía que podría no volver. El rostro cubierto de cicatrices de Ben no mostraba emoción mientras se dirigía a ellos. Habéis oído la orden. Abrimos brecha en el trono de escamas. Encontramos su generador de escudos. Lo inutilizamos. Luego salimos y dejamos que la flota haga el resto. El sargento Dren Kowalski comprobó su escopeta, un arma personalizada que llamaba susurro. Y si no podemos salir, entonces nos aseguramos de que los escudos caigan de todas formas. El cabo Yusuf Smith terminó de sincronizar su ordenador táctico. Tengo los esquemas de la nave. El generador de escudos debería estar en la sección inferior de ingeniería. Fuerte presencia de guardia. El cabo Alexei Marov no dijo nada. Simplemente comprobó la mira de su rifle. Su rostro en blanco. El soldado de primera clase Tomás Reyes cargó el último de sus explosivos de brecha. ¿Cuántos Draarat entre nosotros y el objetivo? Desconocido. Asumir cientos. Reyes asintió. Bien. Traje cargos extra. Ben casi sonrió. Preparaos. Los módulos furtivos se lanzan en 60 segundos. El equipo se dirigió a sus módulos. Pequeños vehículos de un solo ocupante diseñados para inserción encubierta. Sin armas, sin escudos, solo velocidad y un casco que absorbía señales de sensor. Se lanzarían desde el horizonte negro, derivarían por la batalla sin ser detectados, y se anclarían al trono de escamas antes de que los Draarat supieran siquiera que venían. Esa era la teoría. Ben subió a su módulo. La escotilla se selló. Comenzó la cuenta atrás. A su alrededor, la batalla rugía. Naves humanas y naves Draarat se destrozaban mutuamente en el vacío. El anillo Igis seguía disparando, sus plataformas ahora reducidas a 9. El Cartago intercambiaba andanadas con un crucero Draarat. Ambas naves sangrando fuego y escombros. Todo pendía de un hilo. La cuenta atrás llegó a 0. Los módulos furtivos se lanzaron. 5 ataúdes de metal disparados hacia la oscuridad, invisibles para los sensores, abriéndose paso por el fuego cruzado hacia el buque insignia enemigo. Ben miraba por el pequeño puerto de visión de su módulo mientras lanzas de plasma y proyectiles de cañón de riel se cruzaban en el vacío a su alrededor. Un destructor Draarat explotó a menos de 1 kilómetro de distancia. La onda de choque sacudió su módulo, pero no lo abrió.
Mantuvo su respiración constante, concentrado en la misión. El trono de escamas crecía en su puerto de visión. Masivo. Aterrador. Un depredador congelado en metal, su casco cubierto de cicatrices de 100 batallas. El ordenador de su módulo sonó. 30 segundos para el contacto. Ben activó su pantalla táctica. Los otros 4 módulos seguían el curso. Sin advertencias de detección. Los Draarat no tenían ni idea de que venían. 20 segundos. Comprobó sus armas. Rifle, pistola, cuchillo de combate, granadas. 10 segundos. Se preparó. El trono de escamas llenaba ya todo su puerto de visión. Su casco era un muro de metal oscuro picado de puertos de armas y matrices de sensor. 5 segundos. Se tensó. ¿Impacto? El módulo golpeó el casco con una abrazadera magnética que se ancló silenciosamente a la superficie. Ben sintió el golpe pero no se movió. Fuera, el soplete de corte se activó, quemando a través del blindaje enemigo en un anillo controlado. 30 segundos después, la brecha estaba completa. Ben se dejó caer por el agujero y al interior del trono de escamas. El interior era exactamente como la inteligencia había predicho. Caliente, húmedo, tenuemente iluminado en tonos de rojo y ámbar. El aire olía a ozono y a algo reptiliano. Un almizcle que se aferraba a las paredes y al suelo. Su equipo cayó detrás de él. Kowalski, Smith, Marov, Reyes. Todos presentes. Ben señalizó en silencio. Moverse. Avanzaron por el pasillo, armas en alto. La nave zumbaba a su alrededor. Motores. Soporte vital. El pulso profundo del generador de escudos absorbiendo energía del reactor principal. En algún lugar arriba, Boraktred comandaba su flota, sin saber que los humanos ya estaban dentro de su nave. Eso estaba a punto de cambiar. Ben comprobó su pantalla táctica. El generador de escudos estaba 4 cubiertas más abajo. A través de alojamientos de tripulación. A través de puntos de control de seguridad. A través de lo que los Draarat les lanzaran. Miró a su equipo. 4 hombres contra una nave llena de monstruos. Se movió hacia adelante. El primer guardia Draarat murió sin saber que le mató. El rifle de Marov tosió una vez. Suprimido, preciso. La bala perforó el hueco entre el casco de la criatura y sus escamas del cuello. Cayó como una marioneta con los hilos cortados. El rifle de plasma traqueteando contra el suelo metálico. Ben señalizó al equipo hacia adelante. Se movieron por el trono de escamas en formación táctica. Ben en punta. Kowalski detrás de él. Susurro listo. Smith en el medio. Ojos en su pantalla táctica. Marov cubriendo su retaguardia. Reyes cargaba los explosivos de brecha. Su mochila de demolición pesada contra su espalda. 4 cubiertas que ir. El interior de la nave era una pesadilla de diseño alienígena. Los pasillos giraban en ángulos extraños. Las paredes estaban forradas con conductos que pulsaban con una luz ámbar enfermiza. El aire era espeso, húmedo. Al menos 40 grados centígrados. El sudor empapó su equipo táctico en minutos. Ben siguió adelante. Habían entrenado para esto. Todos lo habían hecho. 6 meses estudiando esquemas interceptados. 6 meses perforando maquetas construidas según especificaciones Draarat. Ahora descubrirían si era suficiente. Descendieron por una escalerilla de servicio a la siguiente cubierta. Más pasillos, más calor. El zumbido del generador de escudos crecía más fuerte. Un pulso resonante que vibraba a través de las placas del suelo. Smith comprobó su pantalla. 2 cubiertas restantes. El generador de escudos está en la bahía de ingeniería central. Compartimento grande. Múltiples puntos de acceso. ¿Presencia de guardia?, preguntó Ben. Desconocida. Pero si yo fuera ellos, tendría al menos 30 soldados protegiendo su sistema más crítico. ¿Asumir 50?, dijo Ben. Planificad en consecuencia. Siguieron moviéndose.
La siguiente patrulla Draarat apareció por una esquina sin previo aviso. 4 soldados. Blindados, armados. Sus ojos dorados se abrieron cuando registraron a los intrusos humanos. Kowalski fue más rápido. Susurro rugió. Un sonido que no era nada silencioso. La escopeta personalizada estaba cargada con rondas de flechets de tungsteno diseñadas específicamente para penetrar las escamas Draarat. El primer soldado recibió la carga en el pecho y cayó fuerte. Kowalski montó el cerrojo y disparó de nuevo. La cabeza del segundo soldado desapareció en un rocío de sangre oscura. Los otros 2 abrieron fuego. Los disparos de plasma chamuscaron el aire. Ben se tiró hacia la izquierda, devolviendo el fuego con su rifle. Marov puso una bala en el ojo de un soldado. Reyes se arrojó contra la pared cuando un disparo le pasó a centímetros, lo suficientemente cerca como para chamuscar su manga. El último soldado cargó. Era rápido. Aterradoramente rápido para algo tan grande. Cruzó la distancia en 2 zancadas, con las fauces abiertas, las garras extendidas. Se estrelló contra Kowalski antes de que pudiera levantar susurro. Cayeron al suelo juntos. Las garras del Draarat rasgaron la armadura del pecho de Kowalski, abriendo surcos profundos en la placa cerámica. Sus fauces se cerraron de golpe hacia su garganta. Kowalski metió el antebrazo en la boca de la criatura, sintiendo los dientes rascar contra su brazalete blindado. Ben presionó su pistola contra el cráneo Draarat y disparó 2 veces. La criatura quedó inerte. Kowalski apartó el cadáver a un lado, respirando con dificultad. La sangre manaba de donde las garras habían roto su armadura, pero las heridas eran superficiales. ¿Estás bien?, preguntó Ben. Viviré, Kowalski recuperó susurro del suelo. Pero voy a necesitar un chaleco nuevo después de esto. Añádelo a la lista de requisición. Siguieron adelante. Una cubierta que queda. En el puente del trono de escamas, Cororax recibió el informe. Apex se acercó al trono de mando de Borak Dredd. Su franja apretada contra su cráneo. Tenemos un problema. Borak Dredd no se giró desde el puerto de visión. Fuera, la batalla rugía. Naves humanas y naves Draarat se destrozaban mutuamente en el vacío. Los primitivos estaban luchando más duro de lo esperado, muriendo más duro. Pero aún así morían. Habla, rumió Borak Dredd. Intrusos dentro de la nave. Una patrulla no informó. Los sensores de seguridad detectaron fuego de armas en la cubierta 7. Ahora Borak Dredd se giró. Sus ojos dorados se estrecharon. ¿Intrusos? ¿Aquí? ¿En mi nave? Sí, Apex. Un equipo pequeño. Parecen moverse hacia la sección de ingeniería. Borak Dredd se levantó de su trono. Su altura total, 3 metros y 10 de furia escamada y cubierta de cicatrices, pareció llenar el puente. Su cola golpeó contra el suelo, agrietando las placas de metal. El generador de escudos. Sí, Apex. Se mueven hacia ingeniería. Las fauces de Borak Dredd se abrieron, revelando filas de dientes cerrados. Un sonido emergió de su garganta. Algo entre un gruñido y una carcajada. Audaces para ser primitivos. Se dirigió hacia Cororax. Coge un equipo de matanza. Encuentra gelo. Tráeme sus cabezas. Quiero ver qué especie se atreve a abordar el trono de escamas. Cororax inclinó la cabeza. Se hará, Apex. Se giró y salió del puente a grandes zancadas, ya convocando a sus mejores soldados. 12 guerreros. Veteranos de 100 acciones de abordaje. Encontrarían a estos intrusos, y les harían arrepentirse de haber puesto un pie en esta nave. La división Sigma llegó a la cubierta de ingeniería. El pasillo se abría a una cámara masiva, el corazón del trono de escamas. En su centro, el generador de escudos se alzaba como una columna de metal oscuro y energía pulsante. Los conductos serpenteaban desde su base en todas direcciones, alimentando energía a los emisores de toda la nave. El aire zumbaba con una fuerza apenas contenida. Entre Sigma y el generador había 40 soldados Draarat.
Estaban dispuestos en posiciones defensivas por toda la cámara, detrás de consolas, en pasarelas elevadas, agrupados alrededor del generador mismo. Sus armas estaban levantadas y listas. Habían estado esperando compañía. Ben evaluó la situación en 2 segundos. Marov, posición elevada, pasarela izquierda. Suprimid sus flancos. Kowalski, Reyes, conmigo. Empujamos el centro. Smith, encuéntrame una forma de inutilizar su energía de respaldo. No quiero que esos escudos vuelvan a estar en línea después de que volemos el generador. En ello. Smith ya se movía, deslizándose por el borde de la cámara hacia un terminal de control. Marov trepó. Su rifle era una extensión de su cuerpo. Encontró una posición detrás de un puntal de soporte, apuntó por el visor, y comenzó a eliminar objetivos. Un disparo, un muerto. Luego otro. Y otro. Los Draarat devolvieron el fuego. Los disparos de plasma llenaron el aire. Ben encabezó la carga por el centro usando el equipo volcado como cobertura. Kowalski estaba a su lado. Susurro tronando con cada disparo. Reyes seguía, con la mochila de demolición rebotando contra su espalda mientras corría. Lucharon a través de la primera línea de defensores, luego la segunda. Los cuerpos caían. Soldados Draarat derrumbándose bajo fuego concentrado, pero seguían llegando más. La cámara era demasiado grande, demasiados ángulos, demasiados enemigos. Un disparo de plasma alcanzó a Kowalski en el hombro. Giró, cayó al suelo, pero siguió disparando desde la espalda. La sangre empapó su armadura. Kowalski. Ben le agarró, arrastrándole detrás de una consola. Estoy bien. Seguir adelante. El rostro de Kowalski estaba pálido, pero su agarre en susurro nunca vaciló. Llevad a Reyes al generador. Yo os cubro. Ben dudó por una fracción de segundo. Luego asintió. Mantened esta posición. No muráis. No era mi plan. Ben y Reyes avanzaron. El rifle de Marov chasqueó por encima, derribando soldados Draarat antes de que pudieran flanquearles. La voz de Smith llegó por el comunicador. Sistema de energía de respaldo localizado. Puedo inutilizarlo, pero necesito 60 segundos. Tenéis 30, respondió Ben. Llegaron a la base del generador de escudos. Reyes ya sacaba cargos de su mochila, con las manos moviéndose con eficiencia practicada. Pegó el primer cargo contra el conducto primario del generador. Luego el segundo. Luego el tercero. 15 segundos para armar, dijo. Luego corremos. Ben se giró para cubrirle y se encontró cara a cara con Cororax. El segundo al mando Draarat había entrado a la cámara por un pasaje lateral, con su equipo de matanza desplegándose detrás de él. Era masivo, casi tan grande como Borak Dredd mismo. Sus escamas llevaban las marcas de incontables batallas. Sus ojos dorados se posaron en Ben con un enfoque predatorio. Humano, rugió Cororax. No deberías haber venido aquí. Ben levantó su rifle. Tampoco vosotros. Disparó. Cororax se movió más rápido de lo que nada de ese tamaño tenía derecho a moverse. Esquivó la ráfaga, cubrió la distancia en 2 zancadas, y balanceó su cola en un violento arco. Ben se agachó bajo el golpe, rodó, se levantó, disparando. Las balas chispearon contra la armadura del pecho de Cororax. El Draarat se rió. Un sonido profundo y chirriante. Vuestras armas no pueden hacerme daño, primitivo. Se abalanzó hacia adelante, con las garras extendidas. Ben se hizo a un lado, clavó su cuchillo de combate en el hueco entre el brazo y el torso de Cororax. La hoja se hundió profundo. La sangre oscura manó alrededor de la herida. Cororax rugió. Su puño alcanzó a Ben en el pecho, enviándole volando hacia una consola. Algo crujió. Costillas, probablemente. El dolor estalló por todo su cuerpo. Reyes terminó de armar los cargos. ¿Hecho? Tenemos que irnos. Cororax se giró hacia él, con las fauces abriéndose. Ben sacó su pistola y disparó a Cororax en el ojo. El Draarat gritó. Un sonido que sacudió la cámara.
trastabilló, arañándose la cuenca del ojo destrozado. Sangre corriendo por su cara. Ben ya se movía, agarrando a Reyes por el brazo, arrastrándole hacia la salida. Smith, energía de respaldo. Inutilizada. ID. Marov, Kowalski, retirada. Marov cayó de su posición, sprintando hacia la salida. Kowalski se levantó de detrás de su consola, disparando susurro con una mano mientras se aferraba al hombro herido con la otra. El equipo convergió en la entrada principal de la cámara. Detrás de ellos, Cororax se recuperó lo suficiente como para bramar órdenes. Detenedles. Matadles a todos. Los soldados Draarat se abalanzaron hacia adelante. Reyes pulsó el detonador. Los cargos explotaron. El generador de escudos se desgarró a sí mismo en una cascada de fuego y metralla. La explosión rasgó a través de la bahía de ingeniería, consumiendo soldados y equipos por igual. La onda de choque lanzó a la división Sigma a través de la puerta y al pasillo más allá. Durante un momento, todo fue calor y ruido y caos. Luego silencio. Ben se empujó hacia arriba. Sus oídos zumbaban. Sus costillas protestaban en agonía. Pero estaba vivo. En forma. Estado. Marov. Funcional. Smith. Quemaduras menores. Operativo. Reyes. Creo que perdí una ceja. Por lo demás, bien. Silencio. Kowalski. Ben se giró. Kowalski yacía contra la pared del pasillo. Susurro todavía aferrado en sus manos. Sus ojos estaban abiertos. Su pecho, inmóvil. Un fragmento de metralla había encontrado el hueco en su armadura. Había perforado su garganta. Ben le miró durante un momento. Luego se agachó y cerró los ojos de Kowalski. Sigma al Cartago. Generador de escudos destruido. Un Kia. Solicitar misión de fuego inmediata en buque insignia enemigo. La voz de Carpenter llegó en respuesta. Firme, tranquila. Confirmado, Sigma. Lone Wolf está disparando. Idea extracción. En el puente del UEDC Cartago, Carpenter observaba la pantalla táctica. La firma de escudo del trono de escamas había desaparecido. El buque insignia estaba indefenso. Estación Lone Wolf, tenéis autorización para disparar. En la superficie de la Luna, 6 plataformas de lanzamiento cinético se activaron. Los raíles magnéticos se cargaron. Los ordenadores de puntería se bloquearon en las coordenadas transmitidas por el Cartago. Dispararon. Las varillas de tungsteno, cada una del tamaño de un poste de teléfono, aceleradas a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cruzaron la distancia entre la Luna y el trono de escamas en segundos. La primera varilla impactó en el buque insignia en la sección central. La perforó como una aguja a través del papel, saliendo por el otro lado en un rocío de metal fundido. La segunda varilla impactó 3 cubiertas más arriba, destrozando la sección de mando. La tercera golpeó el bloque de motores. El trono de escamas comenzó a partirse. En el puente, Borakdred sintió como su nave moría a su alrededor. Las explosiones sacudían el suelo. Los conductos reventaban. Los miembros de la tripulación eran lanzados de sus puestos cuando la gravedad fluctuaba salvajemente. Se quedó de pie ante el puerto de visión, observando cómo su flota caía en el caos. Sin su coordinación. Sin sus comandos. La armada Draarat se fragmentaba. Las naves colisionaban entre sí. La formación rompía. Los cañones de riel de los primitivos los destrozaban con furia renovada. Esto no podía estar ocurriendo. Era el Apex. Nunca había perdido. Nunca había retrocedido. Había conquistado 100 especies, quemado 1000 mundos. No podía caer ante estos insectos. Otro impacto sacudió la nave. El puerto de visión se agrietó. La atmósfera comenzó a vaciarse. Borakdred se giró desde las estrellas moribundas. Sus ojos dorados encontraron a Cororax tambaleándose al puente. Una cuenca del ojo destrozada. Sangre cubriendo la mitad de su cara. Apex, jadeó Cororax.
La nave está perdida. Debemos evacuar. Borak Dredd no dijo nada. Miró por última vez el puerto de visión. A la flota humana avanzando. A su armada destrozándose. Al mundo que había venido a conquistar, mirándole de vuelta con desafío. El imperio no retrocede, dijo en voz baja. La última varilla Longbow impactó en el puente. Borak Dredd dejó de existir. La batalla terminó no con un rugido, sino con silencio. La flota Draarat, lo que quedaba de ella, se dispersó. Algunas naves intentaron huir hacia el sistema exterior. Los destructores humanos les dieron caza. Otras intentaron rendirse, emitiendo en todas las frecuencias. El Cartago no respondió. Los cañones de Riel hablaron en su lugar. Cuando la última nave Draarat quedó reducida a escombros, el sistema solar volvió a estar en silencio. Los escombros derivaban por el vacío. Los restos de naves de ambos bandos. El anillo Igis, reducido a 7 plataformas, quedó en silencio. Los cañones se enfriaron. En el UEDC Cartago, el general Floyd Carpenter estaba de pie ante el puerto de visión de su puente. Parecía más viejo que hacía 6 meses. El peso del mando había tallado nuevas líneas en su rostro. Detrás de él, su tripulación trabajaba en silencio exhausto, catalogando daños, coordinando operaciones de rescate, contando los muertos. Había muchos que contar. 14 naves humanas destruidas. 6 más mutiladas más allá de la reparación. Más de 3000 bajas. El implacable se había perdido con toda su tripulación cuando su reactor fue violado durante la acción de abordaje. El indomable había sobrevivido, apenas. Sus pasillos aún siendo despejados de cadáveres Draarat. Una victoria. Pero costosa. La comandante Torres se acercó. Señor, la división Sigma ha sido recuperada. 4 supervivientes, un Kia. Kowalski. El coronel Ben solicita permiso para el informe. Más tarde. Que descanse. Carpenter hizo una pausa. Que descansen todos. Torres asintió y se retiró. Carpenter permaneció ante el puerto de visión. Las estrellas le devolvieron la mirada. Frías e indiferentes. En algún lugar ahí fuera, más allá del borde del sistema, el imperio Draarat todavía existía. Esta flota había sido una vanguardia. Una fuerza conquistadora enviada a reclamar un mundo primitivo. Habría más. Pero ese era un problema para mañana. Hoy, la Tierra había sobrevivido. Un oficial de comunicaciones se acercó. Señor, recibimos transmisiones de las colonias exteriores. Preguntan qué ocurrió. ¿Qué les decimos? Carpenter estuvo en silencio durante un momento. ¿Qué podría decirles? ¿Que la galaxia había colapsado mientras dormían? ¿Que un imperio de depredadores había venido por ellos? ¿Que miles habían muerto para comprar a la Tierra un solo día? Decidles la verdad, dijo al fin. Decidles que fuimos atacados. Decidles que ganamos. Y decidles que se preparen porque esto no ha terminado. El oficial asintió y se alejó. Carpenter se volvió hacia el puerto de visión. Su reflejo le devolvió la mirada. Un hombre viejo con uniforme. Cargando un peso que solo se volvería más pesado con el tiempo. Torres se puso a su lado y le tendió una tableta de datos. El coronel Ben envió esto antes de ir a enfermería. Dijo que querríais verlo. Carpenter tomó la tableta de datos. La imagen llenó la pantalla. Imágenes de la cámara del casco de Ben capturadas durante el enfrentamiento en la bahía de ingeniería. Un soldado Draarat desplomado contra una consola. Aferrado en su mano con garras, medio fundido por el fuego de plasma, había un pequeño dispositivo. Un dispositivo humano. Carpenter lo reconoció al instante. La baliza de emergencia. La que había dado a Tran años atrás. Uno de los Draarat la había tomado del cuerpo de Tran. Un trofeo. Despojos. Algo sin sentido para ellos. La habían llevado a bordo del trono de escamas sin saber qué era ni qué significaba. Ahora no era más que escoria fundida en una nave muerta. Según los registros de HFY Dimensión X, era exactamente así como debía ser.
Lo que se había tomado con violencia, con indiferencia, sin comprender su valor, había sido devuelto al vacío. Y la promesa que representaba había sobrevivido. Carpenter estudió la imagen durante un momento. Luego devolvió la tableta de datos. Archivadlo, dijo. Clasificalo como material enemigo recuperado. Torres asintió y se alejó. Carpenter permaneció ante el puerto de visión. Más allá del cristal, los escombros de la flota Drarat derivaban en silencio entre las estrellas. Cascos rotos. Metal que se enfriaba. Los restos de una fuerza que había venido a reclamar la Tierra y había fracasado. Los Drarat habían esperado su misión. Habían encontrado resistencia. Y en algún lugar de los escombros del trono de escamas, girando entre los muertos y el acero arruinado, un pedazo fundido de tecnología humana giraba lentamente por el vacío. Nunca transmitiría de nuevo. No lo necesitaba. Su mensaje ya había sido recibido.